Darcy y Chris tenían una historia de amor sacada de una novela romántica. Se conocieron en la universidad, dos jóvenes corazones atraídos el uno al otro por el destino. Chris era el tipo tranquilo y responsable, enfocado en sus estudios y planificando para el futuro. Tenía una visión para su vida, una carrera estable, una familia feliz y un hogar cómodo. Darcy, por otro lado, era aventurera. Amaba la espontaneidad, viajar y experimentar cosas nuevas. A pesar de sus diferencias, se complementaban perfectamente. Durante la universidad, eran inseparables. Cada fin de semana iban de excursión en coche. Visitaban nuevos restaurantes y creaban recuerdos que durarían toda la vida. Su amor era profundo, puro y lleno de promesas. Después de graduarse, la vida tomó un giro más serio. Chris consiguió un trabajo corporativo exigente, trabajando largas horas para asegurarse de tener seguridad financiera. Darcy también encontró trabajo, pero su espíritu permaneció indomable. Ella seguía anhelando emoción. La emoción de explorar el mundo más allá de su rutina diaria. Al principio, Chris le prometió que viajarían con frecuencia. Pero a medida que pasaban los años, esas promesas se desvanecieron. El trabajo lo consumió. Las vacaciones se volvieron raras, y cuando ocurrían, eran viajes cortos y prácticos. Darcy se sentía atrapada en un ciclo de previsibilidad. Amaba a Chris, pero extrañaba la pasión y aventura de sus primeros años. La idea de vivir una vida rutinaria para siempre la aterrorizaba. No era del tipo que se conformara con la monotonía. Comenzó como una simple conversación durante la cena. «He estado pensando en hacer un viaje», dijo Darcy, girando su tenedor en la pasta. «Un viaje de verdad. A algún lugar emocionante. A algún lugar donde nunca he estado». Chris apenas levantó la vista de su teléfono. «Eso suena bien. ¿En dónde estabas pensando?» «África». Eso lo hizo detenerse. Levantó la vista, arqueando una ceja. «África. Eso es lejos». «Ese es el punto», dijo ella, inclinándose hacia adelante. «Quiero experimentar algo diferente. La cultura. Los paisajes. Ha estado en mi lista de deseos desde siempre». Chris suspiró. Sabía que ella siempre había soñado con viajar más. «Me encantaría ir contigo, pero el trabajo está loco en este momento. No hay manera de que pueda tomarme tanto tiempo libre». El corazón de Darcy se hundió. Me lo imaginaba. Por eso estaba pensando en ir sola. Chris dudó. La idea de que ella fuera sola lo inquietaba. Confiaba en ella, por supuesto. Pero había algo que no le terminaba de gustar. «¿Cuánto tiempo estarías fuera?», preguntó. «2 semanas». Él exhaló lentamente, pensando. «No me gusta la idea de que viajes sola, pero tampoco quiero detenerte. Si te hace feliz, adelante». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Darcy. «¿Estás seguro?». Él asintió. «Solo prométeme que te comunicarás regularmente». «Lo haré», ella le aseguró. Y con eso, la decisión fue tomada. El día de su partida llegó rápidamente. En el aeropuerto, Chris la abrazó fuertemente. «Cuídate, ¿de acuerdo? Y llámame tan pronto como aterrices». Darcy lo besó. «Lo haré, te amo». «Yo también te amo». Abordó el avión, con la emoción burbujeando dentro de ella. Esto era lo que había estado anhelando. Un descanso de la rutina. Una oportunidad para redescubrirse a sí misma. Cuando aterrizó, estaba maravillada. África era todo lo que había imaginado y más. Los paisajes eran impresionantes. La gente cálida y acogedora. Pasó los primeros días explorando, tomando fotos y sumergiéndose en la cultura local. Llamaba a Chris 2 veces al día, enviándole fotos y contándole sus experiencias. Él estaba feliz de escuchar su emoción, aunque le recordara lo poco aventurera que era su propia vida. Pero al tercer día, algo cambió. Darcy siempre había sido de mente abierta respecto a sus deseos. En la privacidad de sus pensamientos, entretenía fantasías de las que nunca hablaba. Algunas eran inofensivas, otras eran más tabú. Una de esas fantasías había permanecido en su mente durante años. Estar con un hombre negro. Había algo en ello que la emocionaba, algo prohibido pero embriagador. Nunca había actuado al respecto, ni siquiera lo había considerado. Pero ahora, en un lugar donde nadie la conocía, donde estaba libre de juicio, el pensamiento se deslizó en su mente como un susurro. No tenía la intención de actuar al respecto. Pero luego conoció a Roman. Era todo lo que ella había imaginado. Alto, moreno e increíblemente atractivo. Tenía una confianza sin esfuerzo, una sonrisa que aceleraba su pulso.
Se conocieron en un pequeño café al aire libre. Ella había estado sentada sola, bebiendo un cóctel y disfrutando el aire de la tarde cuando él se le acercó. «¿Te importa si me uno a ti?», preguntó. Su voz profunda le hizo temblar. Dudó solo un segundo antes de asentir. Claro. Hablaron. Él era encantador, fácil de hablar con él. La conversación fluía sin esfuerzo. A medida que avanzaba la noche, sintió una atracción hacia él. Una atracción que no podía ignorar. Cuando él le tocó la mano suavemente, ella no se apartó. Cuando se acercó más, sintió que su respiración quedó entrecortada. Y cuando la invitó a su casa, no dudó. Era como si algo dentro de ella se rompiera. En el momento en que sus cuerpos se entrelazaron, sintió algo que nunca había sentido antes. Un hambre incontrolable. Cada caricia, cada movimiento la sumía en un frenesí de emoción. Cuando terminó, ella se quedó allí sin aliento, mirando al techo. Su corazón latía con fuerza, su piel hormigueaba. Nunca se había sentido tan viva, y ese era el problema. Solo había planeado que fuera algo puntual. Pero algo dentro de ella había despertado, algo que se negaba a ser ignorado. Al día siguiente, se dijo a sí misma que había sido un error. No lo haría de nuevo. Pero entonces vio a otro hombre que llamó su atención. La tentación era demasiado fuerte. Sucedió una y otra vez. Cada vez, la emoción se intensificaba. Se convirtió en una adicción. Cada noche, buscaba a un nuevo hombre. Dejó de pensar en Chris. Dejó de sentirse culpable. Se dijo a sí misma que solo estaba cumpliendo una fantasía, que no significaba nada, pero en el fondo, sabía la verdad. Estaba perdida en algo que no podía controlar. Sus llamadas a Chris se hicieron menos frecuentes. Cuando él llamaba, ella sonaba distraída. Le daba respuestas breves, apenas conversaba. Él lo notó, pero no quería creer que algo estaba mal. Supongo que simplemente está ocupada, se dijo a sí mismo. Se está divirtiendo. No tenía idea. Darcy no solo se estaba divirtiendo. Estaba viviendo una fantasía secreta y oscura que estaba yendo más lejos de lo que jamás imaginó. Y pronto, todo se vendría abajo. Chris se sentó en su oficina, mirando su teléfono. Otra llamada a Darcy había ido directamente al buzón de voz. Suspiró, frotándose las sienes. Había pasado casi una semana desde que ella se fue, y algo no se sentía bien. Al principio, ella había estado tan ansiosa por compartir cada detalle de su viaje. Ahora, apenas respondía a sus llamadas. Y cuando lo hacía, sus respuestas eran breves y distantes. Intentó racionalizarlo. Quizás ella solo estaba exhausta por viajar. Quizás la diferencia horaria lo hacía difícil. Pero en el fondo, algo le carcomía. Una inquietud de la que no podía librarse. Esa noche, llamó de nuevo. Esta vez, ella contestó. «Hola», respondió, con voz baja. Chris se animó. «Hola, cariño. Comenzaba a pensar que te habías olvidado de mí». Ella dio una pequeña, forzada risa. «No, solo ocupada». «¿Con qué?» Hubo una pausa. Ya sabes, turismo, conociendo gente, simplemente absorbiéndolo todo. «Yo también te extraño». Pero su voz carecía de emoción. Chris tragó saliva. «Está bien, descansa. ¿Me llamas mañana?» «Sí, claro», pero ella no lo hizo. Pasaron días. Chris llamaba todas las noches, pero ella apenas contestaba. Cuando lo hacía, las conversaciones eran frías, distantes. Empezó a notar otros cambios. Ella dejó de enviar fotos. Dejó de contarle detalles sobre su día. Una noche, la llamó 3 veces seguidas. No contestó. Frustrado, le envió un mensaje de texto. «Chris, ¿estás bien? Han pasado días. Llámame». Sin respuesta. Otra noche, se despertó a las 3 de la mañana y decidió llamar de nuevo. Para su sorpresa, ella contestó. Pero en lugar de saludarlo, había ruido de fondo. Música alta, voces, risas. El estómago de Chris se retorció. «¿Darcy? Oye, ¿qué haces despierta?», preguntó, su voz demasiado alegre, casi como si estuviera borracha. «Yo debería preguntarte eso a ti. ¿Dónde estás?». Dudó. «Solo, fuera». «¿Con quién?». «Con algunas personas que conocí». «Solo locales». Su mandíbula se tensó. «No mencionaste que ibas a salir».
Chris, no tengo que reportarme cada minuto. Eso no es lo que estoy diciendo, pero mira, tengo que irme. Hablamos después. Ella colgó antes de que él pudiera decir otra palabra. Chris se quedó allí mirando el teléfono. Su mente se llenó de pensamientos que no quería tener. ¿Qué demonios estaba pasando? La noche antes de que Darcy se suponía que regresaría a casa, Chris estaba trabajando hasta tarde en su oficina, cuando apareció una notificación en su portátil. Nuevo correo electrónico. De un desconocido. Asunto. Mereces saber la verdad. Con el ceño fruncido, hizo clic para abrirlo. No había mensaje, solo una línea. De alguna manera, logré encontrar tu correo electrónico y quería mostrarte algo que tu esposa nunca te dirá. Debajo había múltiples archivos adjuntos de video. Chris sintió que su pulso se aceleraba. Sus manos temblaban mientras hacía clic en el primer archivo. Era una grabación temblorosa, filmada desde la distancia. Al principio, no estaba seguro de lo que estaba viendo, pero luego, su sangre se heló. Allí estaba, Darcy. Ella estaba riendo, con los brazos alrededor de un hombre negro alto y musculoso. La grabación saltó a otra escena. Esta vez, ella estaba dentro de una habitación tenuemente iluminada. Estaba bailando seductoramente, llevando solo lencería. Un grupo de hombres la rodeaba, observando. El estómago de Chris se revolvió. Con mano temblorosa, hizo clic en el siguiente video. Era peor. Esta vez, era Darcy, en una cama, completamente desnuda, su cuerpo entrelazado con varios hombres. Sus caras no estaban claras, pero la de Darcy, sí. Ella era completamente visible, sus ojos llenos de éxtasis, sus gemidos inconfundibles. Chris se cubrió la boca. Una oleada de náuseas lo golpeó. Había más videos, cada uno peor que el anterior. Su esposa, la mujer que había amado desde la universidad, había estado con decenas de hombres, y alguien la había estado siguiendo, filmándolo todo. Al final del correo electrónico, había un último mensaje. Es patética. Se acostó con casi 75 hombres negros. Tengo pruebas. La visión de Chris se nubló. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Una mezcla de rabia y devastación lo invadía. Esto no podía ser real, pero la prueba estaba justo frente a él. Darcy no había estado haciendo turismo. No había estado demasiado ocupada para llamar. Había estado viviendo una fantasía secreta, traicionándolo una y otra vez. Algo dentro de Chris se rompió. Chris cerró el portátil. No podía soportar ver ni un segundo más. Su cuerpo temblaba con una mezcla de furia y desconsuelo. Se sentía enfermo, disgustado. Su mente repasó toda su relación, los años que habían pasado juntos, los sacrificios que había hecho, el amor que le había dado. Y ella lo había tirado todo por una fantasía de 15 días. Chris necesitaba despejar su mente. Agarró su abrigo y salió de la casa, deambulando sin rumbo por las calles. En un banco del parque, se sentó mirando a lo lejos. Su mente estaba llena de pensamientos que nunca antes había tenido. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo pudo mirarlo a los ojos, decirle que lo amaba, y luego acostarse con 75 hombres a sus espaldas? Apretó los puños. Su rabia era incontrolable. Había solo un pensamiento que se repetía en su mente. Ella no merece vivir. Chris nunca había sido un hombre violento. Nunca había estado en una pelea antes. Pero esto no era solo una infidelidad. Esto era una humillación total y absoluta. Y no la dejaría salirse con la suya. Su decisión estaba tomada. Se levantó del banco y caminó directamente a una tienda de armas. Comprar el arma fue sorprendentemente fácil. El vendedor apenas hizo preguntas. Chris firmó los papeles, pagó en efectivo y salió con una pequeña pistola guardada dentro de su abrigo. Esa noche, regresó a casa y esperó. Se sentó en el dormitorio apenas iluminado, su mente sumergiéndose más en la locura. Darcy volvería a casa mañana. Ella entraría por esa puerta, actuando como si nada hubiera pasado. Pensaba que se había salido con la suya, pero no tenía ni idea. Chris permaneció despierto toda la noche, con el arma descansando a su lado. Por la mañana, sabía exactamente lo que iba a hacer, y nada lo detendría. Chris se sentó en el dormitorio tenuemente iluminado, mirando el arma descansando sobre sus piernas. Sus manos recorrieron el frío metal. Sus dedos se apretaron alrededor del mango mientras reproducía los videos en su mente. Cada imagen de Darcy con otro hombre avivaba el fuego dentro de él. Su respiración era lenta, controlada, pero su mente estaba en caos. Entonces lo escuchó. La puerta de entrada se abrió. Darcy había llegado a casa. Sus dedos se estremecieron sobre el mango de la pistola, pero se obligó a permanecer quieto. Tenía que hacerlo bien.
Tenía que ver su cara, escuchar su voz, dejarla mentirle una última vez. Se escucharon pasos en las escaleras. Chris podía oírla tararear, una melodía ligera y casual, como si no hubiera pasado 2 semanas traicionándolo de la manera más humillante posible. La puerta del dormitorio chirrió al abrirse. Ella sonrió. «Hola, cariño». Chris no respondió. Permaneció sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, mirándola con una expresión inexpresiva. Darcy frunció el ceño, dejando sus bolsas. «¿Qué pasa? ¿Te ves raro?» Chris exhaló lentamente, levantando su teléfono. «Vi algo», dijo, su voz inquietantemente calmada. «Algo que desearía no haber visto». Darcy parpadeó. «¿De qué estás hablando?» Chris no respondió. En cambio, giró la pantalla del teléfono hacia ella y presionó reproducir. El video se cargó instantáneamente. Era ella, con otro hombre, gimiendo, suplicando, su rostro inconfundible. Todo el cuerpo de Darcy se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par en puro horror al darse cuenta. Más videos. Más hombres. Se tambaleó hacia atrás, cubriéndose la boca con la mano. «Dios mío». Chris finalmente se levantó, sus movimientos lentos y deliberados. «¿Estás llorando por culpa?», preguntó, inclinando la cabeza. «¿O estás llorando porque te atraparon?». Los labios de Darcy temblaron. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Chris, yo...». Él se rió, una risa aguda y amarga. 75. 75, Darcy. ¿Tienes idea de lo asqueroso que es eso? Ella se desplomó en la cama, su cuerpo temblando. «Yo... no sé qué pasó. No estaba pensando. Yo...». Chris la interrumpió. «No me insultes con tus excusas». Ella se secó las lágrimas, su voz desesperada. «Te juro, quería decirte. Pero yo...». ¿Pero tú qué, Chris? Espeté. «¿Estabas demasiado ocupada siendo golpeada por extraños?». Darcy se estremeció como si hubiera sido golpeada. «Por favor, Chris, yo... puedo compensártelo. Haré lo que sea. ¿Solo?». No terminó la frase porque Chris levantó el arma. La respiración de Darcy se entrecortó. Sus ojos se fijaron en el arma en sus manos. «Chris, no. Por favor. Baja eso». Chris no habló, simplemente la miró. Su mente reproducía cada momento que habían pasado juntos. El amor, la risa, la confianza, los años en los que habían construido algo real, algo que pensó que duraría para siempre. Y ahora, todo se había ido. Darcy levantó lentamente las manos, su voz temblando. «Cariño, escúchame. Sé que lo arruiné, pero matarme no cambiará nada. No borrará lo que pasó». Chris exhaló un aliento tembloroso. «Tienes razón». Luego apretó el gatillo. El disparo rompió el silencio. El cuerpo de Darcy se sacudió cuando la bala impactó en su pecho. La sangre se esparció por su blusa blanca. Su boca se abrió de asombro. Sus ojos se llenaron de traición e incredulidad. Se tambaleó, jadeando, sus manos presionando la herida. «Chris». Sus rodillas cedieron. Se desplomó en el suelo, su cuerpo convulsionando. Sus dedos lo buscaron, como si rogaran clemencia. Chris se quedó de pie sobre ella, observando cómo la vida se escapaba de sus ojos. «No mereces vivir», susurró. «Arruinaste todo». Sus labios temblaron mientras intentaba decir algo, pero no salieron palabras. Luego, con un último aliento estremecedor, Darcy se quedó quieta. Chris exhaló, su rabia finalmente convirtiéndose en una calma extraña y espeluznante. Dio un paso atrás, mirando su cuerpo sin vida. La sangre se acumulaba debajo de ella, manchando el suelo de madera. Sus ojos seguían abiertos, congelados en una expresión final de shock y miedo. Debería haber sentido satisfacción, pero lo único que sentía era vacío. Chris encendió un cigarrillo, inhalando profundamente mientras se sentaba de nuevo contra la pared. Miró el cadáver de Darcy, su mente entumecida. Esto era todo. No había vuelta atrás ahora. Durante la siguiente hora, simplemente se quedó allí fumando, repasando toda su vida en su mente. Cada recuerdo feliz con Darcy se sentía como una broma cruel ahora. Luego, finalmente, tomó su teléfono. Marcó 911. La voz del operador se escuchó. 911. ¿Cuál es su emergencia? Chris exhaló una nube de humo. Su voz era inquietantemente tranquila. Acabo de matar a mi esposa. Hubo una pausa. Luego, «Señor, ¿puede repetir eso?». Chris sonrió amargamente. «Disparé a mi esposa. Está muerta. Envíen a la policía».
La operadora intentó hacer más preguntas, pero Chris ya había colgado. No corrió. No se escondió. Simplemente se quedó sentado, esperando. 15 minutos después, luces rojas y azules destellantes pintaban las paredes. Pasos pesados resonaban por la casa. Luego, la puerta se abrió de golpe. Deja el arma en el suelo. Manos donde podamos verlas. Chris obedeció. Puso el arma en el suelo y levantó las manos. Los oficiales invadieron la habitación, con sus armas desenfundadas. Encontraron el cuerpo sin vida de Darcy casi de inmediato. Uno de los policías maldijo por lo bajo. Levantaron a Chris, sus manos esposadas detrás de su espalda. No opuso resistencia. Mientras lo arrastraban afuera, los vecinos se reunieron, murmurando con sorpresa. Chris levantó la cabeza y echó un último vistazo a la casa que había construido con Darcy. La casa donde había soñado envejecer con ella. Ahora era solo otra escena del crimen. El juicio fue rápido. La evidencia era innegable. El arma homicida, los videos, la propia confesión de Chris. Su abogado intentó una defensa de locura temporal, argumentando que los videos lo habían llevado al límite. Pero el jurado no lo creyó. Vieron a un hombre que había sido traicionado, humillado. Y vieron a un hombre que había decidido tomar la justicia en sus propias manos. Al final, Chris fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. No mostró ninguna reacción cuando se leyó el veredicto. Ya había perdido todo lo que importaba. Chris se sentó en su celda de prisión, mirando la pared de concreto agrietada frente a él. Las frías barras de metal proyectaban largas sombras, y el murmullo distante de otros reclusos apenas se registraba en su mente. Habían pasado meses desde el juicio. Meses desde que había estado en la sala del tribunal escuchando al juez sentenciarlo a cadena perpetua. Meses desde que había sentido por última vez el calor del sol en su rostro como un hombre libre. Y sin embargo, a pesar de todo, una parte de él se sentía vacío. Al principio, pensó que matar a Darcy le daría cierre, que borraría la humillación, el desamor, la traición. Pero a medida que los días pasaban tras las rejas, se dio cuenta de la verdad. Nada podría realmente arreglar lo que se había roto. Por la noche, cuando la prisión quedaba en silencio, Chris cerraba los ojos y los recuerdos volvían. No el asesinato, no la traición, pero el amor. Veía a Darcy como había sido en sus días más jóvenes, su risa resonando por los pasillos del dormitorio, sus ojos iluminándose cuando la sorprendía con flores, la forma en que solía descansar su cabeza en su hombro mientras hablaban de su futuro. Un futuro que ya no existía. Por mucho que intentara odiarla, recordar solo la traición, no podía borrar los buenos momentos. Y ese era el peor castigo de todos. Fuera de los muros de la prisión, el asesinato de Darcy se convirtió en una sensación. Los medios de comunicación llevaron a cabo debates interminables sobre el caso. Algunos simpatizaban con Chris, argumentando que había sido llevado al límite por una traición insoportable. Otros lo veían como nada más que un asesino a sangre fría. Un hombre que dejó que su rabia dictara sus acciones en lugar de alejarse. La familia de Darcy estaba destrozada. Su madre, que una vez fue aficionada a Chris, ahora lo llamaba monstruo. Sus amigos, que habían sido ajenos a sus deseos secretos, la pintaban como una figura trágica. Una mujer que había cometido un error, pero que no merecía morir por ello. Algunos incluso cuestionaban la moralidad del remitente anónimo que la había expuesto. ¿Quién era él? ¿Por qué la había seguido? ¿Y por qué había querido que Chris lo supiera? Al final, nada de eso importó. El mundo siguió adelante. La gente olvidó. Pero Chris no. La prisión se convirtió en su nueva realidad. Los días se mezclaban entre sí. Despertar, comer, hacer ejercicio, dormir, repetir. Los otros reclusos habían oído hablar de su caso. Algunos lo respetaban por lo que hizo, llamándolo el tipo que se vengó como un verdadero hombre. Otros se burlaban de él, recordándole que no importaba cuánto hubiera castigado a Darcy. Él seguía siendo el que se pudría tras las rejas mientras ella estaba en paz. Chris nunca respondía. No le quedaba nada por decir. Ocasionalmente, recibía cartas de gente, algunas de hombres que habían pasado por traiciones similares, llamándolo un héroe. Otras de mujeres que lo condenaban, llamándolo un asesino que no tenía derecho a decidir el destino de Darcy. Las ignoraba todas. Nada podría cambiar lo que ya se había hecho. A medida que pasaban los años, Chris se encontró pensando menos en la venganza y más en las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. ¿Realmente Darcy merecía morir? ¿O simplemente dejó que sus emociones lo consumieran? Había otra manera que nunca sabría. Todo lo que sabía era que un momento de ira le había costado todo. Su libertad, su futuro y de alguna manera, incluso su amor por Darcy.
porque no importaba cuánto la hubiera odiado en esos momentos finales. Hubo un tiempo en el que hubiera dado su vida por ella. Y ahora había dado su vida por ella. Una vida diferente. Una sin libertad. Una sin amor. Una donde todo lo que le quedaba era arrepentimiento.